Pues bueno, hola a todos de nuevo. Como pueden saber, he estado un poco inactivo, pero ya me conocen, yo soy así. La cosa es que estos días estaba experimentando cosas y entre esas salió una creepypasta. Y para las personas que ya son medianamente antiguas en el canal, deben de saber que yo subía creepypastas, las cuales ya están borradas y que no son tan buenas como yo pensaba en ese tiempo. Entonces, el día de hoy les traigo una creepypasta original hecha por mí llamada Campanas. Espero que la disfruten y si pueden, por favor, les agradecería su like y que compartieran el video. Sinceramente, creo que es una de las mejores historias que he creado y eso que no es muy larga. Así que bueno, ya sin más, eh, podemos empezar con el video. Nunca sentir genuino pavor a un sueño, o bueno a una pesadilla en este caso. Suelo ser una persona que le da bastante igual este tipo de cosas, además, no ayuda a que todo el tiempo estos sean tan ambiguos, aún así no puedo hablar mucho de experiencias en los mismos pues casi nunca los recuerdo, supongo que al dormir de forma tan plácida la información no llega correctamente a mi cerebro para recordarlo, aunque bueno muchos sufren de lo mismo por lo que tal vez esta idea solo es una idiotez. Pero hay uno en concreto el cual sí que recuerdo por lo hostigante y traumante que fue sin razón aparente. No les voy a dar una introducción de mi vida porque no les importa, así que solo pasemos al sueño en sí. Ok. El escenario, inexistente, todo era oscuro y nada se podía ver con claridad, era como estar en el espacio. Un sitio abandonado sin nada aparentemente, pero con cosas que puedes ver si fuerzas un poco la vista. En mi caso podías un poco la vista, en mi caso podía avistar a tres chicas al frente mío y a lo lejos, las cuales no se molestaban en hacer absolutamente nada. Recuerdo que una de ellas estaba sentada, pero no es relevante por lo que da igual, apenas era el inicio del sueño y todo daba mala espina, por lo que para despejar un poco este mal augurio, decidí dar un paso para hacer algo. No pude. No podía. Mis piernas no estaban funcionando y aquí fue donde el terror empezó, pues aunque era consciente que esto era un sueño, podía sentir pánico solo por el simple hecho de no tener control de mi propio cuerpo. Intenté mover otras partes de mi cuerpo para descartar toda posibilidad, cosas como manos, hombros, pies. Lo único que podía mover era mi cabeza y los ojos. Lo más curioso de esto es que parecía que hubiera sido atado de una forma muy extraña, pues estaba en una posición parecida a la de cualquier marcha que harías en tu colegio, brazos pegados al cuernas juntas. En poco tiempo empecé a sentir la reacción más común que tu cuerpo hace cuando entras en pánico. Mi corazón empezaba a latir y podía sentirlo. Usualmente uno suele dejar de prestar atención a tus alrededores para solo enfocarte en aquel sonido perturbante de tu propio corazón, el cual se dirige a ti como advertencia de que algo no anda bien. Que debes huir. En mi caso, al estar en un sueño, efectivamente el cerebro amplificó esa sensación y el sonido horrible para tratar de despertarme. Cosa que no lograría, o por lo menos no por el momento. Es evidente que no había ningún tipo de sonido en el ambiente, por lo que, menuda sorpresa me llevé cuando mi propio cerebro en un método para seguir torturándome decidió poner ese sonido como el de ambiente. Ahora podía escuchar en todo ese maldito espacio vacío los latidos de mi corazón, los cuales empezaron a ponerme cada vez más tenso. Me quedaba sin ideas de qué hacer, por lo que el desespero llegó para hacer de las suyas. Decidí pedir ayuda a las chicas que estaban al frente mío, después de todo debían estar ahí para hacer algo. No. Pero no me había percatado de algo en aquel momento. Al intentar gritarles, mi boca no estaba. Había desaparecido. No me había percatado antes porque no me había dignado a hablar en el sueño, estaba hundido en todo lo que estaba pasando y lo más anormal de todo es que podía pensar dentro de mi propio sueño, no podía hablar dentro de ese sueño, pero sí podía pensar y hablar conmigo mismo. Por lo que en ese momento solo tenía una pregunta. ¿Qué mierda estaba pasando? Fue entonces que llegué al punto de inflexión, mi corazón empezó a latir con más rapidez, intenté moverme desesperadamente pero simplemente no podía. Mi miedo en sí, se triplicó.
El sonido era aún más estresante y trataba de moverme con desespero tratando de llamar la atención de las chicas, las cuales solo me miraban sin decir nada. No sabía el porqué de esto. Este sueño me estaba marcando para mal y quería despertar cuanto antes. Hubo un momento en el que giré tan rápido y con fuerza mi cabeza que escuché un crack, fue tan horrible que como eco se escuchó repetidamente en el espacio. Fue en este punto cuando reaccioné, aunque era verdad que no sentí dolor, era evidente que mi cuerpo sí estaba activo y que me lastimé el cuello por estar moviéndome sin control. Fue entonces que decidí empezar a relajarme. Empecé a respirar con calma acelerando el proceso. Estaba en un sueño lúcido. Eso era claro. Por lo que pensando con una mente más tranquila deduje que podía tener el control de mi propio sueño si me esforzaba en ello. Fue entonces que, con la mente en blanco, mi primera decisión fue el tener control de mi cuerpo. Cosa que logré y con ello mi cuerpo. Cosa que logré y con ello mi corazón empezó a latir con normalidad, silenciándose, poco a poco. Haciendo que el ambiente volviera a ser un silencio lúgubre. Mi segunda decisión fue cambiar el escenario oscuro, cosa que no lo logré. Lo único que conseguí es llenar de agua el suelo como si estuviera en un lago donde en todo momento podías caminar por su inexistente profundidad. Extrañado, solo pude suspirar por mi falta de habilidad en controlar mi sueño. Empecé a caminar sin rumbo alguno, tratando en lo más posible de ignorar a las chicas, pues sentía en el fondo que éstas tenían algo que ver con todo esto. Como pueden suponer, todo ese recorrido llegó a nada, mi desesperación estaba regresando, pues cada ciertos pasos intentaba cambiar el escenario, cosa que nunca funcionó. Por lo que, harto de caminar sin un rumbo fijo, me senté a pensar en una forma de despertar. Sin previo aviso, mi corazón empezó de nuevo a latir con fuerza. Esta vez no entendí el porqué, pues aunque era verdad que estaba frustrado, no estaba lo suficientemente enojado como para que reaccionara así, pero en vez de pensar en ello, decidí no prestarle atención ni aproveché el momento para experimentar un poco. Por lo que volví a relajarme. A respirar hondo y cambiar ese sonido para evitar una noche más amarga de los que por sí ya ha sido. Pensé en que podía cambiar ese latido y después de meditarlo unos segundos, recordé una melodía. Era antigua, o por lo menos para mí lo fue, pues recuerdo que era mi favorita cuando era niño. Por lo que sé, fue creada por mi madre hace tiempo y yo solamente la reescribí tiempo después con campanas, pues sentía que le daba ese toque más nostálgico. Para mi suerte, ese maldito sonido de porquería producido por mi corazón, fue muteado para dar paso a la canción nostálgica. Pero había algo en la misma que no me era relajante, ni siquiera era de mi agrado. Las campanas eran más como las que te encontrarías en una iglesia. Unas mucho más potentes en frecuencia, iba más lento y sin duda lo peor es que aquella música no se reproducía en todo el espacio, venía de un punto en concreto. Mis nervios se dispararon y mi frustración pasó a ser un sentimiento inexistente. Respiré y respiré. Traté de ignorar eso, pero era imposible. Estaban llamando para ir a ese lugar, que curiosamente era por donde había estado caminando todo este rato. Mi yo interior no quería ir, pero sabía que si no lo hacía, iba a seguir en esta maldita pesadilla, vagando en ese vacío sin llegar a nada. Por lo que, dispuesto a ir, me armé de valor, levantándome de aquel suelo mojado para empezar a caminar de regreso hacia donde todo empezó. Por alguna razón, sentía como todo mi cuerpo temblaba. Como el agua en el suelo titilaba gracias a mis propios pies, este miedo que sentía era uno más de lo usual. A día de hoy sigo sin saber por qué en todo el trayecto tenía tanto pavor, pues lo único que era inquietante era la música. Quiero suponer que se dio porque pude notar más el ambiente de total oscuridad en la pesadilla. El camino para llegar a donde quería ir me fue difícil, pues soy alguien que suele confundirse bastante y tampoco es que posea la mejor audición del mundo. Por lo que inclusive en este sueño me perdí mucho por el camino. En varios puntos podía escuchar ecos de gente pidiendo ayuda o simplemente gritando de horror. Creía que era parte del sueño, pero me di cuenta poco a poco que ese sonido aparecía cada que me equivocaba. Pero eso tampoco era el mejor alivio, pues cada que me acercaba a donde las campanas producían el sonido, estas sonaban cada vez más duro.
Cosa que aunque tiene sentido, lo que era raro, era como subía pues era absurdo lo alto que sonaban. Cada que me acercaba el devolvía más ensordecedor. Había llegado a un punto donde me sentía mareado y sin oxígeno. Imploraba para salir de ese infierno y si era posible, despertar cuanto antes. Hasta que finalmente, llegué a donde todo empezó. Veía a las tres chicas. Esta vez cada una estaba al lado de la otra, todas de pie. Y con las malditas campanas. Habían sido ellas, como lo había previsto. A este punto una ira dentro de mí me invadió, tenía todos los peores malestares y todo por culpa de esas malditas. Quería correr para acabar con esto, pero lo peor apenas acababa de iniciar. Sentí una pesadez cuando di mi primer paso que me invadió al instante. El sonido de esas campanas seguía con el tono tan horrible. La oscuridad se volvió mucho más densa, poseyendo un aura maldita la cual me sigue atormentando a día de hoy. Tenía la necesidad de dar grandes respiros pues sentía que me estaba quedando sin aire, aún así estaba respirando con normalidad. El agua empezó a sentirse helada, un frío tan espantoso que parecía que estuviera a punto de congelarse. Los latidos volvieron, más desesperantes que nunca. Esta vez sonando de fondo en la melodía de aquellas campanas del infierno. El sentimiento que sentí era indescriptible, pues aunque miedo sería la definición que busco. Era la fusión de varios sentimientos. Pude sentir tristeza pues estaba llorando como nunca antes lo había hecho. También me sentía desesperado, tratando con mis pocas fuerzas salir de ese lugar. También estaba frustrado pues el no poder hacer nada, aunque lo intentase era terrible. Jamás había vivido eso y creo que nunca lo volveré a hacer. Entrecerré mis ojos tratando de cerrarlos dándome por vencido de la tortura incomprensible que estaba viviendo. Ni siquiera eso podía hacer. Aparentemente eso era imposible en un sueño, pude notar cómo las chicas se acercaban hacia mí, subiéndole la intensidad de las putas campanas, las cuales, sin miedo a que suene ridículo. Sentía que me iban a romper los tímpanos, cada paso que daban era la peor tortura del mundo, hasta que estaban tan cerca y el sonido sin aviso previo, cesó. En ese momento, tenía mi vista al suelo con mis ojos entrecerrados, llorando y temblando por lo confundido que estaba. Se podía escuchar un zumbido en mis tímpanos el cual retumbaba por el maltrato al que fueron expuestos aunque esta vez no se propagó al espacio, solo era para mí. Como si hiciera parte de mis pensamientos. Podía notar ahí mismo unos zapatos, eran de las chicas evidentemente. Estaban descuidados y mojados por el agua del suelo. Y junto a ellas, tirados y medio hundidos por el agua estaban las campanas, ahora malgastadas, con grietas y eso probablemente provocada por la intensidad. Yo no quería verlas a cara pero ellas mismas me obligaron, todas al tiempo y con una delicadeza extrema tomaron mi quijada con sus manos, los cuales estaban muy helados. Las tres poseían uniformes estudiantil y por el físico además de la estatura, podía deducir que eran adolescentes. Sus uniformes estaban mal cuidados justo como los zapatos, estaban sucios y hasta rotos pero eso no sería nada hasta que en serio pude verlas a la cara, cada una de ellas poseía un rostro totalmente deformado. La del medio no tenía boca. Pero tenía un ojo enorme que me miraba de una forma muy incómoda, era una cíclope para que se entienda mejor. La de la izquierda literalmente tenía un agujero, no poseía ojos, solo se podía distinguir los dientes de abajo y la lengua. Podía escuchar de vez en cuando sonidos grotescos, solo si de un monstruo se tratara. Por último la que estaba en la derecha. Puedo jurar que esa era la que estaba sentada, además esta era la que más miedo me produjo, sus inexistentes ojos me producía grima, eran huecos y negros como el mismo ambiente, además esto llegaba hacia su mentón deformando su rostro por completo. No poseía boca y sus huecos ojos hacía que sudara frío. Cada de ellas me miraba y me inspeccionaba. Traté de huir, pero era imposible. Tal y como al inicio no podía moverme, por lo que huir no fue una opción, trataba de aparentar que todo iba bien, como un método para desviar su atención, cosa que no funcionó. A este me sentía nefasto en todos los modos que el humano puede analizar, no sabía qué hacer. Las chicas solo me analizaban cosa que duró aproximadamente 3 minutos.
en los cuales yo no podía parar de llorar. Estaba harto de todo, estaba asustado. Solo quería gritar, cosa que desde un inicio me negaron. Empecé a moverme con rapidez sin pensar en las consecuencias, esto ya se estaba volviendo una experiencia muy real, recé para que todo este horror se terminara. Dentro de mí, pedía que se acabara y cuando menos me lo esperé todas las chicas tomaron mi rostro. Con sus uñas empezaron a clavarlas en la parte donde se supondría que debía estar mi boca. El dolor era legítimo, era tan real. Podía sentir el dolor y lo juro por Dios que lo hacía. Esas uñas en mi piel eran tan reales que en el mismo sueño podía ver cómo la sangre salía cuando las uñas eran clavadas. Cada chica tenía suficientemente largas las uñas para hacerlo, además puedo recordar el horror de verlas, cada una de estas rotas, con pedazos de piel podrido y con bichos los cuales se subían a mi cara. En este momento fue cuando lo que creía imposible lo era. Esto había dejado de ser un sueño en el momento en el que esas uñas tocaron mi rostro. La sangre salía y ellas usaban una fuerza considerable para romper la piel, yo solo podía gritar en silencio mientras pedazos de piel y músculo caían mezclándose con la sangre y tiñendo el agua de aquel suelo con un color rojo no muy llamativo, además mis lágrimas caían con intensidad hasta que no aguante más, mi propio cerebro se dio cuenta del mal que estaba pasando por despertar, dando el grito más fuerte que había pegado en toda mi vida. Puedo recordar que antes de terminar la pesadilla podía ver una mujer adulta, detrás la cual iba acercándose con una sonrisa totalmente maquiavélica y teniendo su dedo en los labios en señal que me callara. Tenía las lágrimas, el dolor de cabeza, la hiperventilación y mi corazón que estaba a 1000 por hora. Aparte estaba en un mar de sudor, lo único que faltaba eran las heridas, pero aún así podía sentir un dolor horrible en el mentón, cachete y sobre todo en la boca. Fue en ese momento que miré el reloj. 5 de la mañana, apenas para olvidar todo lo que experimenté. Traté de olvidarlo por lo que me levanté de la cama, fui a la cocina para tomar un poco de agua y vi a 3 niñas afuera de mi casa caminando en mi césped con una mujer con sonrisa peculiar.